Muy buenas tardes, ¿cómo están queridos amigos y amigas? Nuevamente más, un día más en el canal de YouTube La Voz del Desierto. Hoy día tenemos un tema bien interesante, ¿ya? Lo vamos a estudiar a la luz de la palabra del Señor. En la Biblia dice que hay un pecado que no tiene perdón y se le llama el pecado contra el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver en qué consiste este pecado según el relato que dio el Señor Jesucristo en los Evangelios. Este incidente se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12 y el versículo 22. La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Versículo 22 dice: entonces fue traído a él, es decir, que fue traído a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, estaba sorprendida, y decía: ¿será este aquel hijo de David? Acá en la escritura, el relato bíblico dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios que al Señor Jesucristo le trajeron un hombre que estaba endemoniado. Y que este demonio lo tenía ciego y lo tenía mudo. Las posesiones demoníacas existen, no todas quizás son, pero sí hay unas que son reales, y esta era una real. Y dice que se lo trajeron al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le expulsa a este demonio, y el ciego ve y comienza, además que era mudo, comenzó a hablar. Y mire la reacción que tuvo la gente. Dice, toda la gente estaba atónita, estaba sorprendida. Y la gente decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías que estábamos esperando? Este milagro del Señor Jesucristo no tenía el propósito Jesucristo de mostrar el poder, no. Siempre el Señor Jesucristo lo que lo movía, el hacer un milagro, era ocupar este poder que era mediante el Espíritu de Dios para ayudar. Él se compadecía de las personas, era movido por el amor. Era el único motor que movía al Señor Jesucristo. De hecho, cuando Jesucristo hacía milagros, él mismo decía: no se lo digas a nadie, ¿cierto? Calladito nomás. Pero Dios Padre se encargaba de que realmente la fama de Jesucristo se extendiera. La gente dijo: ¿será este el Mesías? Pero mire lo que dijeron los religiosos, los pastores de la época. Versículo 24 dice: mas los fariseos, es decir, no la gente, sino los líderes, decían al oírlo, es decir, al oír lo que dijo la gente: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Cuando el Señor Jesucristo utilizaba el Espíritu Santo para hacer los milagros, estas personas, estos líderes, dijeron que Jesucristo expulsaba los demonios por el poder del demonio. Ese era Beelzebú. Beelzebú era el gobernante de los demonios, que es el diablo, ¿ya? Y dice la escritura que lo pensaron, porque en el versículo 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, Jesús tiene el poder, ¿cierto?, de ver los pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo y está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por qué los echarán vuestros hijos? Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Vemos, hermanos, que una de las cosas tan terribles cuando Dios hace un milagro. Porque también en los milagros la Biblia dice, hay milagros que hace Jesucristo, pero también hay milagros que hace el diablo. La Biblia sale en San Pablo a los Tesalonicenses que el anticristo dice, hará prodigios mentirosos, milagros mentirosos. La Biblia también dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos mirarán en aquel día, según San Mateo 21 al 23, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no expulsamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Sin embargo, el Señor Jesucristo le va a decir: apártese de mí, obreros de la maldad. Pero este caso acá es especial. Aquí no se puede dudar en estos milagros porque lo hizo Jesucristo. Entonces, estas personas no creían en el poder del Señor Jesucristo, no creían en el milagro del Señor Jesucristo. Y por eso dijeron: estos milagros los hace Satanás.
Pero mire lo que dice el versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí aparece algo muy importante. Por el poder de quién el Señor Jesucristo echó los demonios y sigue echando los demonios y sigue haciendo milagros el Señor Jesucristo. Dice acá la Escritura, por el Espíritu de Dios, es decir, por el Espíritu Santo de Dios, el Señor Jesucristo echó fuera los demonios. Y el versículo 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes, si primero dice no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte acá representa el diablo. El diablo es fuerte, pero Jesucristo es mucho más poderoso. El poder de Dios hace que él se rinda ante los pies de Jesús y él tiene que salir cuando Dios saca los demonios de alguien. Versículo 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Aquí aparece esto, la blasfemia, el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonada. Cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero si hablara contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Muy interesante. Aquí dice la palabra de Dios que este pecado no tiene perdón contra el Espíritu Santo de Dios. Vamos a tratar de entenderlo en el contexto correcto. ¿Cuántas personas hoy día cuando Jesucristo hace un milagro, la gente no lo cree? Quizás no lo creen, pero peor sería que dijeran que esta persona o fue utilizada o fue por el poder del diablo que lo hizo. Muchas veces la ciencia también se tira contra los milagros del Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas que tienen mente científica dicen de que la Biblia es anticientífica, porque no solo Jesucristo hizo milagros cuando anduvo en la tierra y lo sigue haciendo hoy día y lo va a seguir haciendo, porque Él es todopoderoso? Hay una sola manera que Jesucristo ni el Padre sigan haciendo milagros, es que ya perdieran el poder. Pero Dios nunca va a perder en el poder. En el Antiguo Testamento también Dios manifestó su poder. Cuando caía el maná, cuando salió el agua de la roca, las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo de Dios cuando cayeron las plagas sobre Egipto. Cuando el gran pez se tragó a Jonás, no dice la Biblia que fue una ballena. La Biblia dice que fue un gran pez que se tragó a Jonás. En la Biblia salen muchos milagros. Cuando la zarza ardiente aparece ahí en Moisés. Aparecen muchos milagros en el Antiguo, como hubo curación de Naamán el leproso. Los profetas de Dios también hicieron milagros en el Antiguo Testamento. Está lleno, y también el Nuevo. El pecado contra el Espíritu Santo es no creer en los milagros del Señor Jesucristo. El pecado contra el Espíritu Santo es creer que Dios no tiene poder para hacer milagros, o bien poner en tela de juicio que los milagros son realidad. Cuando la gente dice mito, no, esos son mitos, eso no fue real, o eso es simbólico. Cuidado, ¿cierto? Porque la Escritura dice claramente, cuidado, ¿cierto? Todo pecado será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y lo más terrible es que la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios tiene el único objetivo, el diablo, de hacer que la gente que se está acercando, que está creyendo en el poder de Dios, aparezca la duda. Porque recuerden, cuando Cristo hizo este milagro, hizo esta expulsión, dice que la gente quedó sorprendida y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pero los religiosos, ¿cierto?, dijeron, no, es por el diablo que los echa. Por eso aquí aparece, los milagros de Jesucristo traen conversión, hacen que la gente reconozca a Jesucristo. Los milagros de Dios tienen que ser llevados al Señor Jesucristo. Mire, vamos a ver un texto acá, cómo los apóstoles, en el nombre de quién los milagros del Señor se hacen, cuando el Señor le ha dado el don y la fe a una persona. Vamos a ir acá a Hechos de Apóstoles. ¿Cuál es el método bíblico, cierto, que utilizaron los apóstoles? Aquí en Hechos capítulo 3 y en el versículo 6 dice, cuando cura, cierto, San Pedro a un cojo, ¿ya? Dice en el versículo 6,
Hechos 13. Mas Pedro le dijo, dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Tomándole, dice, por la mano derecha, se levantó y al momento se le afirmaron los pies y las rodillas y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró entre ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aquí los apóstoles dicen claramente en la Escritura, dice la Escritura que ellos hicieron el milagro en el nombre del Señor Jesucristo. Había sido derramado el Espíritu Santo, los apóstoles tenían el conocimiento de la palabra de Dios, un milagro de Jesucristo. Los apóstoles habían escuchado el mensaje del Señor Jesucristo. No podemos decir una persona que no crea en la Biblia y haga milagro, que ese milagro sea el Señor Jesucristo. Para poder que sea un milagro de Dios, los hijos de Dios deben creer que la Biblia completita es la palabra de Dios, tienen haber aceptado el mensaje del Señor Jesucristo, tener su Espíritu Santo, y este es algo bien interesante. Todas las cosas espirituales se hacen en nombre del Señor Jesucristo, pero todo es llevado al Señor Jesucristo, donde hay vanidad, donde las personas muchas veces comienzan a alabar a los seres humanos. Cuidado, ¿cierto? Ese fue el pecado del diablo. Y vamos ahora a ir a Deuteronomio, que es bien interesante con lo que menciona acá la palabra del Señor, porque también el pecado contra el Espíritu Santo es no creer en el poder de Dios. Pero nosotros tenemos que tener también el discernimiento de saber cuándo se trata del poder de Dios y cuándo se trata de no del poder de Dios. Aquí en Deuteronomio aparece algo bien interesante, pero la Escritura da la respuesta, ¿ya? Aquí en Deuteronomio 13, versículo 1 dice, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare una señal o prodigio, si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, interesante, ¿ah? ¿Qué pasa si viene una persona? El Señor Jesucristo en San Mateo dijo, vendrán muchos sobre la base de mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Pero aquí aparece algo bien interesante. Dice que se puede levantar un profeta, un soñador de sueños y de un prodigio. Y ese se cumpla, ¿ya? Pero mire, pero después que se cumplió, él dijera lo siguiente, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni el soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice la Escritura algo bien interesante. Puede que se levante alguien diciendo que ese alguien es alguien y se cumpla lo que él dijo, pero si él no los lleva a Cristo, él no los lleva a la Escritura, no los lleva a la palabra de Dios, los lleva, como dice acá el texto bíblico, a dioses ajenos, los lleva a otro lugar, los lleva al misticismo, los lleva a los astros, los lleva a otro lugar que no sea el Señor Jesucristo, ese no es un instrumento de Dios. Los milagros cuando son de Jesucristo llevan convertimiento, y son los milagros de Dios, llevan las personas al Dios verdadero, porque la adoración no se comparte con nadie. Así que hermanos, que el Señor los bendiga. Estoy analizando un poquito el pecado que el Señor no perdona, que es no creer en el poder de Dios. Hay que creer, Jesucristo sigue haciendo milagros, porque Él es poderoso. La Biblia dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hermanos, que el Señor los bendiga. Mañana vamos a estar analizando una nueva meditación, y como es costumbre, vamos a cerrar este tema con una oración. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, estamos contentos aquí de compartir con nuestros hermanos que ven el canal, oramos por ellos, para que tú seas con ellos, en medio de esta crisis mundial que estamos viviendo, que tú seas con ellos. Dice tu palabra que nuestras pan y nuestras aguas serán seguras, y tu palabra dice que en este tiempo final, tú vas a cuidar a tus hijos, Señor, que Miguel se va a poner de pie a favor de los hijos de tu pueblo, dice el libro de Daniel, Señor. Que tú nos protejas del enemigo, de todo tipo de violencia, Señor, y tú nos puedas sustentar como tú, Señor, sustentaste a Israel por el desierto. Bendícelo, que sea con cada uno de nosotros, que tengamos paz en nuestro corazón. Te pedimos esto por medio de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.